Bueno, la unidad 6 trata sobre el estado de evolución del patrimonio neto. Como concepto dice que informa la composición del patrimonio neto y las causas de los cambios acontecidos durante los periodos presentados en los rubros que lo integran. ¿Cómo se estructura? Las partidas integrantes del patrimonio neto deben clasificarse y resumirse de acuerdo con su origen. El patrimonio neto se origina en aporte de los propietarios o asociados o socios y resultados acumulados. Vale decir que estos son los dos grandes rubros que posee ese estado. El capital expresado en moneda de cierre debe exponerse discriminando sus componentes, tales como aporte de los propietarios, capitalizados o no, a su valor nominal y el ajuste por inflación de ellos. ¿Qué quiere decir? El capital expresado en moneda de cierre, ¿sí?, se expone siempre al valor nominal, es decir, al valor al que se aportó, al que se hizo el aporte inicial de la empresa. ¿Sí? No se coloca o no forma parte del capital social el ajuste por inflación, es otra cuenta. Ahora bien, los resultados acumulados, distinguiendo los no asignados de aquellos en los que su distribución se ha restringido mediante normas legales, contractuales o por decisiones del ente. Los resultados que obtiene la empresa se asignarán, es decir, los distribuirán entre los socios o los van a reservar, o sea, los van a formar parte del ahorro de la empresa, por así decir. Para cada rubro integrante del patrimonio neto se expone esta información. La primera información es el saldo al inicio del periodo. Ese saldo al inicio de este periodo, suponiendo que es el año 2020, debe coincidir con el saldo al final reexpresado del ejercicio anterior, por ejemplo 2019. A ese saldo al inicio se le suman o restan las variaciones del periodo. Y la suma algebraica del saldo al inicio y las variaciones del periodo que serán, aumentará o disminuirá el patrimonio neto por sean aportes de los socios, asociados o accionistas o los resultados que tenga la empresa, me va a dar un saldo al final del periodo. Para entender un poco este estado, partimos de la ecuación inicial, la ecuación contable fundamental, que el activo menos el pasivo va a ser el capital. Y el capital al inicio del ejercicio es igual al patrimonio neto, porque no hay resultados. Y dice, cuando el ente comienza a operar, experimenta variaciones en el patrimonio neto, producto de la generación de resultados, por lo que la ecuación patrimonial sufre modificaciones. Esta ecuación patrimonial, repito, es al inicio de la empresa. Por lo tanto, el patrimonio neto está compuesto por los aportes de los socios y los resultados que obtiene esa empresa. La ecuación patrimonial luego se ve modificada por el capital. No es solamente los aportes de los asociados, sino también a ese capital se le suman los resultados acumulados o no distribuidos. ¿Sí? Y esto va a conformar el patrimonio neto. Vuelvo a repetir, tenemos dos grandes rubros en el patrimonio neto, los aportes de los propietarios y los resultados acumulados. Acá vemos los rubros. El primer rubro contiene a su vez distintas cuentas. Los aportes de capital, que se llama la cuenta capital social, a valor nominal, el ajuste de capital que ya hemos visto cuando hicimos los ajustes de inflación, los aportes irrevocables, que es algo nuevo, y la prima de emisión también. Todo esto conforma el rubro aporte de los propietarios. El rubro resultados acumulados está constituido por las ganancias reservadas, que ya vamos a ver de qué se trata, los resultados diferentes, que no lo vamos a ver, no lo vamos a analizar, que es algo complejo y tiene que ver con el impuesto a las ganancias, y los resultados no asignados. Vamos por el primero de los rubros, el aporte o los aportes de los propietarios. El capital suscripto, o como lo conocen como capital social. Este rubro está compuesto por el capital suscripto. Y acuérdense que suscripto es el capital que se comprometen a integrar los socios. No es lo mismo que el capital efectivamente integrado. Este capital suscripto va a estar en el contrato social. Se expone discriminando el valor nominal del capital de su ajuste para reflejar el efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Traducido al criollo, esto es,
no se ajusta por inflación. Es decir, el ajuste va a aparecer en otra cuenta, pero el capital va a aparecer evaluado al valor original de la sociedad, al valor original del contrato social. Ahora bien, el ajuste de capital es la cuenta utilizada para mantener al capital en moneda homogénea sin afectar el valor nominal del mismo. ¿Qué quiere decir? Que este capital social que vimos, el capital suscripto, como no se puede alterar este valor, va a aparecer esta cuenta que es ajuste del capital para no tocar esta cuenta. Esta cuenta sí es la que va ajustando a moneda homogénea, es decir, a moneda ajustada por inflación. En épocas de inflación, los estados contables se reexpresan a moneda de cierre del periodo, que ya lo vimos en la anterior parcial. La cuenta de capital, si bien se reexpresa por estar en moneda de un momento anterior al cierre, no puede cambiar su valor por lo expuesto anteriormente. ¿Sí? Bien. Ahora vamos por la segunda otra parte de lo que es el aporte de los propietarios. Vamos con las partes de las primas de emisión. Cuando la empresa emite acciones, puede emitir acciones a la par, bajo la par o sobre la par. ¿Qué quiere decir? Que emite por un valor, cuando es a la par, emite las nuevas acciones valen lo mismo que valían las acciones originales. Vamos a suponer que tienen un valor nominal de 100 pesos cada acción. A la par significa que cada acción nueva vale 100 pesos. Cuando emite bajo la par, quiere decir que las nuevas acciones van a valer menos de 100 pesos. Y cuando emite sobre la par, las nuevas acciones van a valer más de 100 pesos. Acá surge lo que son las primas de emisión. Cuando emitimos acciones sobre la par. Esto está previsto en la Ley de Sociedades Comerciales y el exceso es el exceso del precio respecto al valor nominal, que es lo que habíamos mencionado acá. Esos 100 pesos de valor nominal. Para mantener la equidad entre los aportes de igual valor nominal, pero efectuados en distintos momentos. Es decir, el límite del valor máximo de estas acciones nuevas lo van a fijar la cotización en el mercado, o sea, el valor de mercado de esas acciones o el valor patrimonial. ¿Qué es el valor patrimonial? Es el valor total del patrimonio neto de la empresa dividido la cantidad de acciones en circulación. Por lo tanto, las primas de emisión, y me dice, cuando una sociedad posee un patrimonio neto mayor que su capital, ¿sí?, y decide aumentar, acá prestemos atención, cuando el patrimonio neto es mayor que el capital, quiere decir que tiene resultados favorables esta empresa. Y decide aumentar el mismo con una emisión de acciones que ofrecerá a nuevos socios, es decir, es una inversión tentativa, tentadora. El precio a aceptar deberá contemplar obviamente esta situación. Cabe aclarar que el precio lo determinarán libremente las partes, por un lado la empresa y por otro lado los nuevos socios. Y en el caso de aquellas sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, que lo hacen en la bolsa, el precio de las nuevas acciones lo determinará el mercado, de manera totalmente libre o a partir de un precio base o de corte de la nueva suscripción. Es decir, las nuevas acciones acá en la prima de emisión son más caras. ¿Por qué son más caras? Porque es una inversión buena para los potenciales nuevos socios o asociados de la empresa. Viene el caso contrario, la emisión bajo la par. Y acá venimos y vemos los descuentos de emisión. Es la diferencia en menos entre el precio de venta y el valor nominal. Es la posibilidad de obtener fondos por aportes en periodos en los que sus acciones se encuentran por debajo de su valor nominal. ¿Qué quiere decir? Acá es el caso inverso. Cuando una sociedad posee un patrimonio neto menor que su capital, quiere decir que tiene pérdidas y decide aumentar el capital, ¿sí?, con una emisión de acciones, o sea, decide buscar nuevos socios. Entonces, en este caso, les va a ofrecer un precio más bajo para que participen en la sociedad. Los va a tentar de esa manera para tratar de llevar a un buen puerto a la empresa. Y la última parte o la última cuenta de este primer rubro, que son los aportes de los socios, ya hemos visto, o los aportes de los propietarios. Hemos visto el capital, el ajuste del capital, la prima de emisión y ahora vienen los aportes irrevocables. Los aportes irrevocables, acá vemos, son aportes no capitalizados de los accionistas. Son aportes en realidad que hacen los accionistas pero no forman parte del capital social. Son acuerdos escritos entre los aportantes
y el órgano de administración. El órgano de administración lo forma parte de la gerencia de la empresa. Son efectivamente aportados, es decir, se tiene que integrar el patrimonio. No se suscribe el capital acá, sino que se integra efectivamente el aporte. La asamblea de accionistas, o sea, los accionistas, los que toman las decisiones del órgano de gobierno, tienen que aprobar este aporte irrevocable, que lo hacen los mismos accionistas, o someterse a la aprobación de ellos, que significa el referéndum. Y dice, el capital de las sociedades se establece en el estatuto o contrato social. Para proceder a su aumento, se requiere la realización de una asamblea extraordinaria y la modificación de los estatutos, ¿sí? Con excepción del caso establecido en el artículo 188, que me menciona acá, el estatuto puede prever el aumento dentro del quíntuplo sin necesidad de conformidad administrativa. ¿Qué quiere decir? Que el contrato social, para modificarlo, es muy caro para una sociedad. Entonces lo que hace, dice, por este motivo de apuro se convirtió en habitual que los accionistas realicen sus aportes aún antes de que se haya decidido y aprobado el aumento de capital. Dentro de este tipo de aportes nos encontramos con los denominados aportes irrevocables, que comprenden a los ya casi tradicionales aportes irrevocables para futuras suscripciones de acciones, sobre los que se aplican denominaciones similares. Bien, estos aportes se diferencian de aquellos que efectúan los socios en carácter de préstamos, ya que estos últimos deben reintegrarse en general y devengan intereses y por lo tanto se exponen en el pasivo. Estos aportes son aportes que hacen los socios de la empresa, no forman parte del capital, porque para que formen parte del capital hay que modificar el contrato o el estatuto. Entonces, los socios ponen dinero, pero lo ponen como si fuera un aporte de ellos. No es un préstamo a la empresa, no es un pasivo, sino forma parte del patrimonio neto.